Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Estamos en su título 7 de las subvenciones y vamos por el artículo 124 ter, aplazamientos y fraccionamientos de reintegros de subvenciones. Bien, este artículo 124 ter tuvo su última actualización el 21 del 9 del 2022 y entró en vigor el 22 del 9 del 2022. Empezamos. Artículo 124 ter, aplazamientos y fraccionamientos de reintegros de subvenciones. 1. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento los siguientes reintegros. A. En caso de concurso del obligado al reintegro, los que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. B. Los resultantes de la ejecución de decisiones de la Comisión Europea de recuperación de ayudas de Estado. C. Los reintegros de remanentes no aplicados, así como los intereses de demora derivados de los mismos. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión. No obstante, los intereses de demora derivados de los reintegros de remanentes no aplicados que sean objeto de devolución con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento a solicitud del obligado al mismo. En este caso, no será necesaria la constitución de garantía cuando su importe sea inferior al fijado por orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. 2. Los reintegros por causas diferentes a las previstas en el apartado anterior que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse a solicitud del obligado al reintegro cuando se cumplan las dos condiciones siguientes. A. Su situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuar el reintegro en los plazos establecidos. B. Garantice el reintegro en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria, salvo que resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo B del apartado 2 de dicho artículo. En el artículo 48.1 del Reglamento General de Recaudación o cuando su importe sea inferior al fijado por orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Bien, pues si nos vamos al artículo 82 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria, su apartado 1, este artículo 82 se titula Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria. Y el apartado 1 dice: para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente en la forma que se determine reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta ley. Y ahora, el punto 2 dice: podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los siguientes casos. Y el párrafo B dice: cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la hacienda pública, en la forma prevista reglamentariamente.
Y luego, si volvemos a este artículo 124 ter, también decía en el artículo 48.1 del Reglamento General de Recaudación, o cuando su importe sea inferior al fijado por orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Bien, si nos vamos a este artículo 48.1 del Reglamento General de Recaudación, este artículo 48 se titula Garantías en aplazamientos y fraccionamientos, y el punto 1 dice: cuando el solicitante sea una administración pública, no se exigirá garantía. Bien, ahora nos vamos al artículo 124 quater. Devolución a iniciativa del perceptor. 1. Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la persona beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la persona beneficiaria. 2. Con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, la persona beneficiaria podrá presentar: A. Solicitud de compensación con reconocimiento de deuda. La solicitud de compensación llevará consigo que, primero, no se iniciará el procedimiento de reintegro. Segundo, no se devengarán intereses de demora con posterioridad al momento de la presentación de la solicitud si la resolución fuera estimatoria. B. Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con reconocimiento de deuda. Salvo que deba ser objeto de inadmisión conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 124 ter, la presentación de la solicitud producirá los efectos siguientes. Primero, no se iniciará el procedimiento de reintegro. Segundo, no se ejecutará la garantía que, en su caso, se hubiera constituido para la obtención o cobro de la subvención. Tercero, en el supuesto de concesión, en la resolución, no se establecerán las condiciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 52.2 del Reglamento General de Recaudación. Tanto en el caso de inadmisión como en el de denegación de las solicitudes, con la notificación de la resolución, se indicará a la persona interesada la forma y plazo en que debe efectuar el ingreso en periodo voluntario de la deuda reconocida, más los intereses de demora. 3. En las convocatorias de las subvenciones se deberá dar publicidad de los medios disponibles para el que la persona beneficiaria pueda efectuar la devolución o solicitar la compensación o el aplazamiento y fraccionamiento a que se refieren los apartados anteriores. Bien, en este punto 2, tercer párrafo, o sea, el 2b, tercer párrafo te dice: en el supuesto de concesión, en la resolución no se establecerán las condiciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 52.2 del Reglamento General de Recaudación. Nos vamos al Reglamento General de Recaudación, a su artículo 52, que se titula Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos. El punto 2 dice: en la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar el pago efectivo en el plazo más breve posible y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada o fraccionada, así como el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante. En particular, podrán establecerse condiciones por las que se afecten al cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento los pagos que la Hacienda Pública deba realizar al obligado durante la vigencia del acuerdo, en cuantía que no perjudique a la viabilidad económica o continuidad de la actividad. A tal efecto, se entenderá en los supuestos de concesión de aplazamientos o fraccionamientos concedidos con dispensa total o parcial de garantías que, desde el momento de la resolución, se formula la oportuna solicitud de compensación para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de los plazos y sin perjuicio
de los nuevos cálculos de interés de demora que resulten procedentes. De igual forma, podrá exigirse y condicionarse el mantenimiento y eficacia del acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento a que el solicitante se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias durante la vigencia del acuerdo. Cuando la resolución del fraccionamiento incluyese deudas que se encontrasen en periodo voluntario y deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de presentarse la solicitud, el acuerdo de concesión no podrá acumular en la misma fracción deudas que se encontrasen en distinto periodo de ingreso. En todo caso, habrán de satisfacerse, en primer lugar, aquellas fracciones que incluyan las deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de efectuarse la solicitud. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!